Buenos días. Bueno, hoy es miércoles 10 de febrero y el día de hoy vamos a ver, ya pasamos la etapa de la carta al editor y entonces muchos de ustedes lo lograron. Entonces ahora vamos a la siguiente etapa. Cuando empezamos a escribir un artículo, siempre empezamos a escribirlo a partir de las tablas, que es lo más importante. Las tablas, sin duda, es lo más importante del artículo. Y aquí, si bien ya no todavía no tienen ustedes todos los artículos, por lo menos ya pueden tener una idea de hacia dónde ir y sobre todo de qué tablas son y qué gráficos son los que vamos a tener. Y entonces, pues, ¿qué les parece si vamos de lleno al gráfico de Armando? Las tablas huecas de Armando. Y entonces aquí tengo las tablas para publicación y está el título, el ángulo útero-cervical como predictor de parto pretérmino comparado con la longitud cervical. María de la Luz, ¿nos podrías decir cuál sería el estado basal, maniobra y desenlace? El estado, el estado basal sería, bueno, aquí lo que en el título, Sí, bueno, pues yo me imagino que es el ángulo útero-cervical. sí, ¿tú crees? No, Alex, sería, Alex, serían las pacientes embarazadas, pero no viene claro. allí. Y luego sería, Entonces, el ángulo sería la maniobra y el desenlace sería el plato pretérmino. ok. Entonces, en la tabla 1, lo que queremos ver son las características demográficas de quiénes. De la población que se vamos a estudiar. De las señoras. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Las características demográficas de las señoras. Y entonces, incluido aquí, además de todos los datos de la señora, aquí necesito incluir el ángulo cervical previo y también la longitud cervical. Bien. Alexandre, ¿cuál sería entonces la tabla 2? O la tabla que podríamos llamarle la 1.5. ¿Cuál sería la siguiente tabla? Alexandre. Ya tengo la del estado basal. Serían las características demográficas de acuerdo a la maniobra. ¿Ok? Como por ejemplo, ¿qué harías? O sea, ¿cómo dividirías estas? Pues las características demográficas por ángulo útero cervical y por longitud cervical. Ok, yo escogería una. A mí me parece no sé, Armando, lo que tú digas antes de que te vayas. Creo que tu Sí, apuesta va con respecto a que lo que sirve es el ángulo útero cervical. sí, así es, doctor. Y entonces ese ángulo útero cervical debe tener un punto de corte, ¿no? Lo que pasa es de que voy a hacer las curvas ROC para saber los puntos de corte, porque a nivel internacional depende mucho de que si es un embarazo único o es un embarazo gemelar. Ok, Entonces, en primera instancia iba a tener un embarazo gemelar, pero en vista de que vino la pandemia lo cambié a embarazo único. Entonces, ahora, como hay muchas pacientes obesas y el coeficiente beta se altera con la obesidad, entonces tenemos que hacer un punto de corte para saber el ángulo adecuado con la mejor sensibilidad y especificidad. Y ese va a ser mi maniobra. ok. Entonces su tabla 1 sería la curva ROC, ¿no? La tabla 1.1 sería la curva ROC. ¿Y la tabla 2 cuál sería? 1.5, perdón, Alexandre. ¿Cuál sería, Alex? Pues serían ya los resultados en el análisis comparativo. Yo creo que lo que le haya arrojado de la curva ROC, Lupita, Sí, o sea, la doctor. curva ROC yo creo que le debió de haber alojado, digamos que
No sé cuál podría ser el punto de corte, para no equivocarme, Armando. Lo que pasa, doctor, de que No, o al sea, sé que inicio no se solo sabe, pero sé que no se sabe, pero más o menos, nada más para que yo le ponga aquí un punto de corte. es 110, doctor, póngale. Entonces aquí le pondremos menos de 110 Ajá, o más de 110. versus más de 110, a ver si hay diferencias entre los grupos. ¿Sí? Lo que pasa es que quería ser un poco ambicioso también desde el punto de vista, doctor, que como las mediciones, las predicciones se han hecho entre las 16 y las 24 semanas, lo quería hacer como las estuve citando a las pacientes a las 12, 16, 20 y 24, hacer esos puntos de corte tanto para las 16 semanas, para las 20 y para las 24, a ver en qué momento era más predictivo. Órale. 16. Entonces aquí tendrías que las características de las señoras y después el ángulo cervical a las 16 semanas. ¿A las qué? 16. A las 20 y a las 24, exacto. 20 y 24 semanas. Y la longitud cervical a las 16, exacto, a las 20 y a las 24 semanas. Exactamente. Una curva ROC a las 16, otra curva ROC para las 20 y otra curva ROC para las 24. Exactamente, Entonces, doctor. aquí en esta tabla del punto de corte, también a las 16, Exacto. a las 20 y a las 24. Ok. Por eso si ve las tablas las tengo así, es cierto, es bastante información, pero va para cada una de las semanas también. Ok. Entonces, esta tabla 1 sería tu estado basal. Sí. Ok. Nacho, ¿cómo ves esta tabla 1? De las características basales de la información. ¿Cuáles son las características de una tabla? Pues sí, que deben de contar con las variables propias de esa población. Sería edad, género, en este caso pues son solo mujeres. También saber el estado basal de la enfermedad que se trate, si hay alguna característica que lo pueda modificar, como podrían ser las comorbilidades. Ok, pero las características de una tabla, o sea, si tú les quisieras decir a tu residente, ok, sí. o sea, le dirías, a ver, ¿cuál es la característica de una tabla? Una sería el título para entender qué es lo que Claro. nos están presentando. Debe La de otra, tener un título, ¿y qué características tiene que tener el título? que el mismo título nos describa lo que vamos a ver en esa tabla. Que Entonces sería, decimos que es título explícito. sí. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cómo harías tú ese título explícito? Características generales de la población. ¿Sí le pondrías? ¿Tú crees? ¿Eso hace explícito el estudio, Lupita? Sería características demográficas de las embarazadas, Ajá. de las pacientes, sí, de las embarazadas. Demográficas. Pero, Ajá, sí, Yael. hola, buenos días. Pienso que debido a que en la tabla 1 el título debe especificar a quién estamos estudiando. Ajá. Entonces, en este caso, bueno, aunque probablemente sea un título muy largo, Claro. pero a las embarazadas con embarazo. Características demográficas de embarazadas. Ajá. Con embarazo gemelar, ¿verdad, Armando? No, ya las escogió ya. Ya de cambió, la ¿verdad? política. Es que ya vi que Sí. cambiaste el... Sí. Ya se soltó el pelo y va de ser embarazadas. Ajá. ¿Tienen riesgo? Doctor, de hecho el título lo dejé ahí, solamente que como amplió la tabla se borró. Ay, discúlpame, voy a buscarla. Sí, debe estar detrás o debajo de la tabla, doctor. Voy a intentar buscarla. Voy a ver dónde está, por aquí debe estar. Está aquí abajo. No, ese es el de la parte de abajo de la tabla. El pie de tabla. ¿Y qué decía tú? Nada más dice características basales de la población. Sí, ¿Es esto? nada más, doctor. Nada más, sí.
Bueno, entonces Pero no le puse nada más. te recuerdo, tiene que ser explícito, ¿sí? O sea, tienes que decir características basales de las mujeres que, Ok, que alguna cosa. No sé, ahorita que te lo digo, a ver qué piensas tú. de acuerdo, Características de basales de acuerdo. quién. ¿De quién? Ok. ¿Pero de quién serían? ¿Características basales de mujeres embarazadas en riesgo o características Es, embarazadas de... es que lo que pasa es que se está haciendo a población general. O sea, no estamos tomando pacientes que tengan riesgo o no tengan riesgo, a las que lleguen. Características basales de mujeres embarazadas? Ajá. ¿Sí? Ok. Y después, no le pongan esto así. Este se ve requete feo. No lo pongan así de este lado, sino que hay que ponerlo del otro lado. ¿Sí? Ah, O ok. sea, le quisiste dar estilacho, pero no. Fíjate que cuando tienes esta N, ay, Dios mío, está bien rudo. Esta N total es importante. Entonces, digamos que aquí va a meter a 100 mujeres. Y aquí tiene edad en años, y es edad en años, y pongo edad, coma, media, desviación estándar, coma, años. Y entonces aquí ya sé que esta edad va a ser, aquí va a tener, digamos que 30, 28, por ejemplo, 30. Ajá. ajá, 30 más menos, 4 años, ¿ok? 4, sí. Ujú. Y después aquí, esto de gravidez ya no lleva N, porque la N ya está aquí arriba, ¿ya vieron? Entonces, lo que puede tener aquí es porcentaje adentro. O otra opción es gravidez N-porcentaje. Esa es otra opción, Ok, doctor, ok, de acuerdo. ¿sí? Entonces, si yo tengo esta gravidez N-porcentaje, puede funcionar mejor. Y entonces, ¿cuántas tuvieron gravidez, estimado Armando? De 100. Perdón, doctor, que no, es que aquí tengo mala señal. ¿Cómo dice? Perdón. Creo que se refiere al número de embarazos, doctor. Sí, ¿cuántas de estas mujeres embarazadas tenían gravidez? No, pues todas, doctor. Entonces, ¿por qué le pones esa? Ah, ok. ¿Ya viste? Ahí sería mejor Sí, gestas, ¿no? pero es que lo que pasa es que gravidez es como gestas, Ah, que serían 5 embarazos, 4 embarazos. Ah, ok. Sí, entonces por eso es el número de embarazos previos que tenía. ¿Cómo lo podría resolver, estimada Lucecita, de gravidez? Es que muchos le ponen Allí gestas. podría poner este número de embarazos. ¿Embarazos No, previos? exacto, embarazos previos. Ajá. Y ahí sería por número. Yo lo Ahí sí la resolvería, quiere dividir a lo mejor. yo lo resolvería así, fíjate. Yo lo resolvería, embarazos previos, y yo, ninguno, más de uno, y así, para que pudiera quedar más fácil. No sé si me explico. Sí. Yo creo que Sí, sería doctor. más bien Sí, número doctor. de gestas, ¿no? sí es. Es que número de gestas, ¿cómo te quedaría, por ejemplo? ¿Sacarías la mediana o la media? Es que Ajá, sí. embarazos previos no está contando el actual, ¿no? Por eso. Pero ¿cómo lo contarías? ¿Cómo harías embarazos previos? O sea, No, imagínate, sería gestas en total. tengo una 5, tengo otra 4, tengo 3. Ajá. O número de gestación, tal vez. Entonces, O yo lo también puede ser. resolvería en nuligesta, Exacto. y yo lo resolvería así, ¿eh? ¿Cuántas tenían multigesta y cuál es nuligesta? Y si quieres ya verte muy mamila, nuligesta de 1 a 2 embarazos. Ok, ok. Porque hoy en día ya hay muy poquitas, ¿eh? No Multigesta crea, más. doctor. No crea. No tan Sí. seguido no tan raro nos tocan de 5 o 6 embarazos. Ay, no me No tan digas, raro. pero bueno. Sí. Entonces aquí tendría, ¿cuántos fueron gesta 1? Que sería nuligesta. ¿Estás de acuerdo?
No me convences. ¿No? ¿Qué le pondrías tú No, entonces? no ligesta, no. No, no. Bueno, le pondrías que gesta 1. A lo mejor número de gestas y ya poner así 1 a 2 o 3 o más. Ajá. Órale. O también, por ejemplo, poner primer embarazo, sí o no, en otro rubro. ¿Cómo? No te entendí otra vez. Por ejemplo, si actual es el primer embarazo o no, sí o no. Ok, bueno. Entonces, y muchas de las ocasiones aquí lo que se le pone es N y porcentaje. Ujú. N y porcentaje. Para que sepamos que todas las que están aquí a partir de ahorita van a ser N y porcentaje. Y entonces, gesta 1, ¿cuántos fueron? Entonces, gesta 1 de los 100 fueron 60. Y entre paréntesis me van a quedar 60%. ¿No? ¿Se entiende? Sí, entonces la segunda sería 2 a 4, por ejemplo, y la multi sería 5 o más, por ejemplo, ¿no? Órale, puedes resolverlo así. De 2 a 4 o y más de 5 o más. 4. O más de 4. Ujú, ujú. ¿Sí? Ok. ¿Ok? Ya, entonces así ya lo va resolviendo. ¿Ok? Aquí quedaría 20 y aquí 20. Y después tengo aquí, ¿cuántos de estos tuvieron aborto previo, no? ¿Me imagino? Sí. Sí, ¿Me ¿cuántos imagino? abortos ha tenido? Ujú. Así es, o sea, el promedio de todas las mujeres que habían tenido abortos. ¿Cómo que el promedio? Ay, O sea, casi me infarto. Me estoy infartando. dependiendo de la distribución de la Oh, no, variable. Armando, repite lo que dijiste, estás en grabación. ¿Cómo que promedio de abortos? No, o sea, si una paciente ¿Qué tipo de tenía variable es 5 aborto? embarazos, Armando, perdón, qué tipo de variable es aborto? ¿Cuantitativa o cualitativa? cuantitativa, ¿Puedes cuantitativa. puedes hacer promedio? No, en este caso No, no. no, 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 claro. O sea, pero me refiero, doctor, a que van a ser, sí, tal vez me expliqué mal, pero es el número de abortos que van a tener las pacientes que ingresaron al estudio. claro, Abortos previos. Ujú. abortos previos, ¿no? Y Ajá, los abortos previos. aquí en abortos previos, pues de las 100 mujeres, pues ¿cuántos abortos previos pudieron haber tenido? ¿Qué te parece unos 20 abortos previos? De estas mujeres, ¿cuántos tuvieron cesáreas previas? Así es. ¿Sí? Entonces, como gesta 1 son 60, pues podríamos decir que solamente hubieron otras 20 cesáreas previas. ¿Sí? Y embarazos ectópicos, pues bueno, pues un 1%. ¿Ok? Raza, ¿te gusta la raza? ¿Tú crees que, por ejemplo, es que nosotros aquí en México todos somos mezcla de todo con todo, no hay como que mucha raza? Sí, de hecho nosotros solo hemos visto de raza, a veces hemos tenido hindú, a veces hemos tenido raza negra, bueno, son cubanos, pero lo dejamos como raza negra porque son de raza negra. Hemos tenido Eh, haitianos también. ajá, ¿Sí? bueno, Tenemos sí, mucho ajá. haitiano. Ujú. Entonces, más que todo por eso, doctor, por eso puse solamente hispano y el resto otros, Ok, para no describir cada uno de ellos y dejarlos en cero. ok. Y entonces aquí, por ejemplo, índice masa corporal lo podríamos tener como media y porcentaje, media y desviación estándar, ¿cierto? Sí, Entonces, yo lo que te diría es que las variables que sean cuantis, como por ejemplo índice de masa corporal, todas queden juntas. ok, de acuerdo. O sea, tengas primero todas las cualis y después todas las cuantitativas juntas. Ok, ¿Sí? de acuerdo, doctor. Para que no esté como que mezclado, ¿no? Y entonces, tabaquismo presente ausente. Uy, espérame tantito. Permíteme un segundito. Sí, doctor. Ah, las secciones de papá. Ni modo. ¿Ok? Entonces, aquí todas las cuantis juntas y todas. Tabaquismo presente ausente, si la subes para acá, ya te queda aquí N y porcentaje, que puede ayudar muchísimo, ¿no?
Entonces, y acá ya vienen dicho que los valores son presentados con números y porcentajes. Los valores son presentados como media y desviación estándar y los valores como mediana y rango intercuartilar. Eso está muy bien. Eso está buenísimo. Y después tienes aquí un modelo bivariado. Y entonces la tabla que te proponíamos es que tuvieras una tabla de la curva ROC. Y entonces la tabla de la curva ROC no es esta. Aquí estás presentando el área bajo la curva como media y desviación estándar, ¿cierto? Bueno, como mediana y rango y intervalo de confianza del 95%. Pero la propuesta es que hagas tu tabla ROC de esta manera. Mira cómo la hace el SPSS. Entonces, SPSS, a la hora que hace la curva ROC, te da una gran lección. Ay, Dios. Entonces, en la curva ROC de esta datos usados recientemente. Voy a hacer aquí rápidamente una curva ROC. Y mira lo que te sale. Voy a hacer la curva ROC de, déjame ver, tenemos aquí índice de masa corporal, ¿sí? Y entonces en este índice de masa corporal voy a hacer una tontería, que sería nada más si esto se relaciona con monorreno o normal, que es dicotómica. Perdón, doctor, nada más estamos Bueno. viendo la presentación de Armando. Ah, gracias, perdón. Yo ya estaba ahí hablando como loco. ¿Ahí ven ahora sí? Ahora sí. Sí. Ok, entonces tengo una variable categórica que sería índice de masa corporal, por ejemplo. Yo quiero evaluar este índice de masa corporal y lo quiero, y quiero ver si eso se relaciona con monorreno o normal, ¿ok? No tiene nada que ver, pero es solamente para hacerlo. Entonces, para hacer la curva ROC, me voy aquí a analizar. Ajá. Me voy aquí a curva ROC. Pongo, en este caso, el índice de masa corporal, la variable de estado, que es si es monorreno o alguna cosa, digo cuál es la que estoy buscando. En este caso voy a ponerle número 1 y le voy a pedir que me dé las curvas y me dé las tablas. Y entonces, en las tablas que tú vas a necesitar hacer, van a ser estas tablas de aquí. Estas son las tablas que yo te propongo que hagas con tu... Ya se quedó otra vez la imagen solo de la base de datos. Ah, ok. Entonces, estas son las tablas. A ver, ahora sí. Sí. Ahora. Ujú. Entonces aquí tengo yo la curva ROC. En este caso la curva ROC no se asocia a nada, pero nos da... lo que tú propones era poner solamente el área bajo la curva. Ajá, exacto. No, el área bajo la curva lo que te da es la media del área bajo la curva. No te da el punto de corte. Entonces, lo que nosotros quisiéramos saber es el punto de corte para la semana 16, el punto de corte para la semana 20 y el punto de corte para la semana 24. No, sí, de hecho, yo ya lo hice en un ejercicio, doctor. No sé si en mis tablas yo lo dejé, obviamente no, los puntos de cortes que me dieron no lo dejé como en una tabla como tal, pero lo dejé con sensibilidad, especificidad, y en las gráficas dejé escrito cuánto era el área bajo la curva, el punto de corte, no sé si lo puede poner ahí, doctor. Está en la parte final, pero no sé si es... Sí. Lo que pasa es que, mira, aquí en esta tabla 2, tú pusiste área bajo la curva de más de no sé cuántos grados, Ah, ¿sí? Y entonces la propuesta es que tú hagas una tabla 2, que no sería 2, sino 1.1, donde en lugar de ya. que pongas, o sea, en lugar de que pongas ya estos análisis bivariados de cómo resultó, pongas de dónde salió la tabla, el área bajo la curva. Claro. Y digas, De ¿por acuerdo. qué escogiste ese valor? Entonces, por ejemplo, Sí, claro. por ejemplo, aquí tienes esta tabla bajo la curva. Esta no nos ofrece nada, ¿no? Esta está muy pegadita. Pegaditititita, e incluso cruza aquí.
¿Ya viste? Entonces, esta Sí. sería no significativa, por ejemplo. La A sería, bueno, la A Doctor, sería, no estamos viendo la gráfica, estamos viendo la tabla. La tabla, sí. ay Dios, gracias por decirme. Entonces, voy a intentar hacer, aquí está. Ahora sí están viendo la Esas curva son las ROC. mías. Ajá, exacto. Ok. Bueno, entonces, en esta curva ROC, lo único que yo veo aquí es que atraviesa el grado de no significancia, el empate, Sí, lo atraviesa aquí y lo atraviesa acá. sí, Como atraviesa aquí y atraviesa acá, lo más probable es que esto sea no significativo, exacto. ¿no? Entonces, esta curva ROC aquí no funcionaría. Ok, En B también atraviesa, aquí sería no significativo. Y aquí también, santo exacto. Dios, santo Dios. En ninguna salió, ¿no? No, sí, lo que pasa es que esto fue un ejercicio, doctor. Ya, Eso ya, fue un ya, ejercicio de, no son los valores reales. ya. Eso era como para saber cómo se iban a hacer cada curva ROC para antes de la semana, como predictor de parto prematuro, antes de las 37 semanas, a las 16 semanas medido, a las 20 semanas medido y a las 23, 24 semanas medido. Perfecto. Entonces, mira, esta curva ROC, si nada más pones el área bajo la curva, digamos aquí, el área bajo la curva de 60, ¿sí? Y le pones aquí un valor de P que sea significativo, ¿sí? Y que vaya desde 0.59 hasta 75. Pon tú. Este punto no te deja ver cuál sería el punto de corte. Solamente te dice cuánto es el total del área bajo la curva. Ok, Entonces, la propuesta es que en tu tabla, que sería en realidad 1.1, donde estás buscando cuál es el punto de corte, antes del de modelo bivariado, tú pudieras tener aquí una tabla 1.1, que sería puntos de corte puntos de corte de la curva ROC a las distintas semanas. excelente. Entonces tú aquí tendrías una tabla donde tendrías, por ejemplo, el punto de corte de la semana 16. Doctor, no, disculpe que lo interrumpa. Hay una tabla, doctor, que no sé si es la 4 o la 5. A ver si está un poquito complicada. En esa, mire. Sí. Ahí yo le estoy poniendo un ejemplo, ángulo uterocervical antes de las 37 semanas con un punto de corte a las 16 semanas, a las 20 y a las 23 con tanto de ángulo, un ejemplo. Eso está muy bien. Está muy bien. Pero me parece muy buena la observación que usted hace porque prácticamente te va directamente a los puntos de corte que te da cada semana, ¿no? Como predictor. Exacto. Lo que yo te quiero decir es que si tú pones nada más este punto de corte así, el lector va a decir, ¿y este güey de dónde lo sacó? Ajá, claro. ¿No? Sí, de acuerdo. Entonces, aquí tú vas a poner en la semana 16, la semana 20 y la semana 23. Ok, 16, la 20 y la 23. Y lo que vas a poner aquí es que vas a poner la sensibilidad y vas a poner otro más, que sería la especificidad. Bueno, no la especificidad, sino 1 menos especificidad. ¿Sí? Y entonces aquí vas a poner, si quieres no poner 18 puntos, ¿no? Ellos. Pero sí poner, digamos que unos 3 o 4 puntos de corte, que era lo que te estaba intentando explicar acá arriba, mira. Sí, claro. Entonces, cuando yo tengo la curva ROC, cuando yo tengo esta curva ROC de aquí, me da ¿Están viendo la curva ROC ahora? Las ¿Qué están viendo? coordenadas. Ajá. ¿Mandé? No, Las coordenadas de la curva. Perfecto. Entonces, esa es la tabla que te digo. Entonces, tú aquí podrías, digamos, no escoger todos los valores,
pero sí escoger el mejor punto. Y entonces, ejemplo, el mejor punto de esta curva ROC sería, no tiene mejor, pero podría ser que sea este de aquí. ¿Sí? Que sería el punto que tenga este punto que tiene una especificidad de 0.6 y sensibilidad de 0.5. Y entonces tú vas aquí a 0.6 y 0.5, voy a poner la que sea, ¿no? Y tú pones que tu punto de corte es este. Y lo pones con negrita. Y listo. Ok, doctor, de acuerdo. ¿Sí? Entonces, tendrías esta para las 16 semanas, otra para las, ¿cómo se llama? Para las 23 y otra para las 24, y así ya dirías, por esto fue la razón que escogí este punto de corte. Claro, de acuerdo. Y ese va de acuerdo con los gráficos, ¿sí? Y ese va de la mano de los gráficos. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. ¿Sí, sí? Sí, de acuerdo. Me parece bien, más práctico. Claro, sí, sobre todo porque ese es el trabajar que estás haciendo, o sea, el trabajo Sí. grande es este. Sí, exacto. Y entonces sí, ya vas a tener una tabla 2. En la tabla 2 vas a tener que yo tengo un área bajo la curva, un punto, aquí ya no sería el área bajo la curva, sino ya sería el ángulo. No, ese es ángulo uterocervical, doctor. No es Ay, área discúlpame, bajo la claro, curva. perdóname. Entonces aquí ya tendría un ángulo uterocervical a las 22 semanas, a las 16 semanas. Y entonces este sería ángulo uterocervical 16, ¿no? Sí, Mayor de 20. exacto. Y aquí el ángulo uterocervical 16, que así se va a llamar. ¿Sí? Exacto. Es que iba a ser una gran tabla, doctor, porque no lo quise poner porque sí iba a ser un enredo total, pero tendría que poner esa tabla con las características basales, o sea, mi tabla 1.5, porque va a ser para las 16, para las 20, Claro. para las 23, y tanto del ángulo uterocervical como la longitud cervical en ese momento. Sí, yo lo que te diría es, haces solamente una tabla para 16, una tabla para 20 y una tabla para 23. Ok, perfecto, exacto. ¿Sí? Igualita a esta, solo que para Exacto. 16, 20 y 23. Ok. Exacto. Y tiene que ser el mismo título, doctor, para las tres. Sí, la mismo nada más para las 16 semanas, para las 20 y para las 23. Ok, pero Ahora, siempre tiene que ser una tabla 1.5 para cada una de ellas. exacto. Ok, Pero ahorita déjame ver qué es lo que podría ser. Yo nada más haría esta 1.5, así como tú lo dijiste, solamente lo haría para el ángulo uterocervical a las 16 semanas. exacto. Solamente una para el ángulo, solamente para esta, sin meterle la longitud cervical. Ah, ok. De acuerdo. Solo para ver que no eran muy diferentes. Ok, Y ya después te vas al multivariado, al bivariado. Y entonces en el bivariado tengo parto pretérmino, y ahora sí, aquí voy a tener el ángulo uterocervical, ¿sí? Entonces aquí voy a tener ángulo uterocervical 16, ajá, más de no sé cuánto. ajá. Otro de 20 y otro de 23, me imagino también. Así es. Sí, Longitud doctor, cervical, claro. no sé cuánto. De ¿Sí? acuerdo, de ¿Cuántos acuerdo. tuvieron parto pretérmino y cuántos no? Sí, claro. ¿Sale? Y después de eso, ya viene esta parte de aquí. Ahora sí. Entonces, parto pretérmino espontáneo, ¿cuál es la sensibilidad para poder encontrar esto? La especificidad y los valores predictivos positivos. Ahora, lo que no entiendo es cómo vas a hacer esto, estimado. O sea, ¿vas a comparar ángulo uterocervical contra longitud cervical? Ajá, exacto. Sí, porque tendría que poner, como van a hacer una comparación, entonces, y como estoy midiendo a las 16, 20 y 23, tanto ángulo como longitud cervical, entonces tengo que ver los puntos de corte para cada uno de ellos, su sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos y LRs positivos y negativos.
como predictores antes de las 37, 34 y 32 semanas. O sea, yo sé que es un trabajal, doctor, porque sí, de hecho, estuve haciendo el ejercicio y es muchísimo tiempo, pero ya una vez teniendo todo, porque ya tengo las tablas, o sea, las fórmulas hechas para los puntos de corte, ya ves que se utiliza el índice de Jouden y todo esto para buscar el mejor punto de corte. Y pues el problema es estar metiendo todos los datos, pero sí, como el título se llama comparación del ángulo versus la longitud cervical, entonces, y ver cuál da mejor rendimiento, por eso lo tengo que comparar así. Ajá. Y embarazo pretérmino, menos de 37 semanas y más de 37, ¿verdad? Sí, o sea, como predictores, buscar sensibilidades, puntos de corte para antes de las 34, perdón, antes de las 37, que es el más frecuente de todos y que siempre van a estar escritos en todos los artículos. Hay algunos que lo hacen antes de las 34, antes de las 32 y antes de las 28 incluso. Es que mira cómo lo veo yo. Yo lo veo de esta manera. A ver qué opinas tú. Entonces, este estudio a mí me parece que no es un estudio de proceso, de prueba diagnóstica. A mí me parece que tú tienes aquí a las señoras embarazadas con distintas características. Vas a hacer un criterio pronóstico en la semana 16. Solamente lo voy a hacer para la semana 16. ¿Sí? A la semana 16 yo los voy a meter a dos categorías. Esta categoría de aquí y esta categoría de acá. La categoría va a ser, ¿qué tal si le mido el ángulo útero-cervical? O ¿qué tal si le mido el ángulo, la longitud cervical? ¿Ok? Ya Sí. sé que las dos los vas a hacer al mismo tiempo, pero yo quiero saber cuál de estas dos es mejor. Exacto. Y entonces, a la hora que yo quiero ver cuál de las dos es mejor, me sigo en el tiempo. Claro. Lo sigo en el tiempo y obtengo el resultado. Sí. Y el resultado que obtengo yo aquí es una tabla de 2x2. Sí. En esta tabla de 2x2, yo tengo que mi desenlace es ni más ni menos que el embarazo pretérmino, es decir, que tenga menos de 37 semanas, que me parece muy pobre 37 semanas, ¿eh? Sí, claro, lo sé, sí, claro. Lo que pasa es que sí están divididos así en algunos artículos 37, 34, 32 y 28. Yo sería más, más de 28, ¿no? No sé Claro, lo que tú pienses, sí, claro, claro. para que sea más significativo, ¿no? Sí, de Más acuerdo. clínicamente significativo. Ya sé que otros lo han hecho, pero mi mamá dice, si los demás se avientan, ¿tú te avientas también? Es que como la definición, doctor, es todo parto antes de las 37 se considera pretérmino, entonces pues es como obligatorio ponerlo, ¿no? Pero ¿Crees? sí, de hecho, doctor, creo que nosotros lamentablemente, como la muestra también no se ha logrado, solo creo que hemos tenido uno pretérmino antes de las 28 semanas, nada más. Ok, bueno, algo no de 28, pero sí podría ser 32 34. para que no sea tan pequeño. Ajá. 30 o 32 o 34, pero pero tampoco 37, pues 37 no les pasa nada a un niño de Sí, 37, claro, sí, claro, claro, lo entiendo. ¿sí? Entonces, ¿ya viste cómo queda aquí? Entonces, en la parte de arriba queda el embarazo pretérmino, ¿sí? Menos de 34 y más de 34. ¿Cuál sería la diferencia de un estudio de proceso? En un estudio de proceso, yo tengo, para contestar sensibilidad y especificidad, lo que tengo que contrastar son dos variables, dos, dos pruebas diagnósticas, ¿sí? Entonces, la diferencia del estudio de proceso es que en un estudio de proceso, yo tengo aquí otra vez a las mujeres embarazadas en el estado basal, tengo
voy a contrastar dos grupos, área bajo la curva y longitud cervical, ¿sí? Igualito. Pero ¿cuál es la diferencia? Las embarazadas son iguales, el tiempo en que lo voy a medir es igual, aquí voy a tener el área bajo la curva. ¿Cuál sería tu estándar de oro? Bueno, pues igual el estándar de oro es la longitud. Es el parto pretérmino. ¿No? Pero o sea, yo estoy comparando ahorita, el estándar de oro a nivel internacional es la longitud cervical. Perfecto. Entonces estoy comparando el ángulo contra la longitud. Perfecto. Entonces, si es un estudio de prueba diagnóstica, entonces mi variable que yo le llamo estándar de oro, queda en la parte de arriba, aquí. Y el área bajo la curva queda acá. El área bajo la curva, más de 16 o menos de 16, por ejemplo, más de, es que no sé cuál es el valor, todavía no te lo logro sacar porque no lo quieres decir, pero tú, ¿podríamos decir más de 20 o más de cuánto? 110. Más de 110, menos de 110, ¿sí? Y eso lo tienes que contrastar contra el estándar de oro, que sería la longitud cervical. ¿De cuánto sería tu longitud cervical? 25. 25. Versus más de 25, ¿no? ¿Sí ves la diferencia? Entonces ahora sí puedo sacar sensibilidad, especificidad. Pero si yo creo que tu estudio, que es una corte, tú quieres contrastar las características del área bajo la curva versus la longitud cervical, y lo que yo quiero hacer es evaluar si estos pacientes van a tener embarazo pretérmino de más de 34, entonces aquí no sacaría sensibilidad, especificidad, sino lo que terminaría sacando sería una chi cuadrada y unos valores de riesgo. O sea, ¿qué riesgo tengo yo a las 16 semanas? ¿Cuál es mi pronóstico a las 16 semanas si tengo un área bajo la curva aquí? Exacto. De hecho, doctor, en una de las tablas que le envié, de igual manera está ¿cuál es la probabilidad que tengo de tener un parto prematuro de menos de 28 semanas cuando mi ángulo es mayor de 17 semanas, de 110 grados medido a las 16 semanas? Claro, claro. Ajá. De hecho, ahí está uno. Hice un modelo ahí en el bivariado, y el multivariado. El multivariado. Ajá, ahí lo dejé para sacar los RRs y después posteriormente en la regresión sacar los ORs. Pero si alcanzas a ver la diferencia. Sí, claro, no, sí, por supuesto. Porque mira, por ejemplo, yo tengo esta tabla de aquí, y lo más probable es que esta tabla de aquí, esta sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, valores predictivos negativos, no esté siendo contra el estándar de oro, que sería longitud cervical. Ok. Entonces aquí estás como que mezclando peras con manzanas. Ok, de acuerdo. Estás teniendo sí, entendí. Tu estándar de oro no es un estándar de oro. Tu estándar de oro en realidad es el resultado clínico, es lo que quieres predecir. Porque más adelante las últimas dos tablas, doctor, ahí sí, como usted decía, ahí cambia porque es el riesgo que tengo de que la paciente tenga su parto prematuro. Aquí está. Exacto, en la parte de abajo. Sí. Que es el de regresión univariado y multivariado. Así es, aquí está. Entonces aquí lo tienes, más de 106, menos de 30, y entonces, y aquí tienes tu riesgo relativo con tu intervalo de confianza del 95%. Este está buenísimo. Sí. Pero fíjate cómo estás confundido. ¿Cómo te confundió? Ya entendí. Como que te perdiste, dijiste, pues también lo puedo hacer así, ¿no? Pues, ¿qué tal si no le pongo un estándar de oro, sino le pongo un resultado clínico? O sea, ¿no? No va a ser una super estándar, carnal.
Entonces, nosotros diríamos, bueno, es que tu primer clase tendría que decir qué tipo de estudio es. ¿Es un estudio de prueba diagnóstica o es un estudio de proceso? Y en realidad, este estudio, perdón, ¿es un estudio de proceso o es un estudio de causalidad? ¿Se entiende, Alex? Entonces, ¿qué tipo de estudio es? ¿Cómo lo ves? ¿De proceso o de causalidad? Lo vas a ocupar cuando estés escribiendo, cuando estás haciendo la nota, vas a decidir cuál vas a tomar o lo vas a tomar como un pronóstico para la mamá. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál es la utilidad de esto, Alex? Esa es la parte ruda, esa es la parte donde... Y no tiene nada que ver con hacer una curva ROC, porque la curva ROC, aunque sí expresa sensibilidad y uno menos especificidad, en realidad lo que estaría teniendo es algo que se llama estadística bayesiana, que sería A entre A más C. Y uno menos especificidad es 1 menos, ay, ya se me olvidó la fórmula, ¿alguien me la puede recordar? No, ok, nadie me lo puede recordar. 1 entre D más B más D. Esta es estadística bayesiana. ¿Sí? Esta es estadística bayesiana y lo que me da es una razón de verosimilitud. ¿Se acuerdan de la fórmula de la razón de verosimilitud? Por supuesto, ¿no? La razón de verosimilitud es igual a la sensibilidad, que es esta de aquí arriba, entre 1 menos especificidad. Entonces, esta estadística bayesiana dice cuál es el mejor punto de corte de este lugar. Y una vez que tengo el punto de corte, ahora sí hago todo lo demás. ¿Sí? Entonces, esta parte estuvo interesante porque nos ayuda a decir qué es lo que quiero. O sea, quiero un estudio que es una prueba diagnóstica o en realidad es un estudio de proceso. Luz, ¿tú qué opinas? ¿Estudio de proceso o estudio de prueba diagnóstica? Digo, ¿estudio de causa-efecto o estudio de prueba diagnóstica? Sí parece más un estudio de causa-efecto. A ver, ¿me podrías leer lo que dice aquí, estimada, ¿cómo se llama? Yaelita. Claro. El ángulo útero-cervical como predictor de parto pretérmino comparado con la longitud cervical. ¿Es un estudio de causalidad o es un estudio de proceso? En el título. De causalidad. De causalidad. Él quiere decir que con el ángulo útero-cervical va a predecir qué señora se va a complicar. ¿Sí se ve, Armando? Sí, doctor, sí. Entonces, solamente vas a tener una parte de prueba diagnóstica cuando hagas la curva ROC para determinar el mejor punto de corte. Claro, de acuerdo. Que no quiere decir, la curva ROC no quiere decir que solamente se utilice como prueba diagnóstica. Y no quiere Sí, decir claro. que vas a hacer tablas de 2x2 para evaluar la sensibilidad y especificidad de esto. ¿Qué es este problema que tienes aquí? Ajá, sí, claro, sí. ¿Sí? O sea, ahí tendría que ser nomás, doctor, una tabla donde me diga ángulo versus la longitud cervical y ya, sin No, determinar en semanas, sin determinar nada. no. A ver otra vez despacito. Tienes estas características basales de las mujeres embarazadas. Sí. Después vas a hacer tu punto de corte, Ajá. tanto de la longitud, no sé si la longitud ya esté dicha. Sí, pero queremos ver acá, doctor, porque hay algunas definiciones que no son tan tajantes. Entonces sí Déficit queremos de tener. atención. Tienen déficit de atención del investigador, o sea, quieren ver todo, ok. Sí, exacto. Eso sí, en eso lo comparto, porque en realidad sí quisiera hacer varias cosas, aprovechando de que es una corte y que se pueden tomar bastantes datos. Acuérdate, la obra de Shakespeare, de La fierecilla domada, no es una obra de un solo acto. Sí, lo sé, doctor, lo sé. Ok. Sí, de hecho, solo me decía, el doctor, bueno, no recuerdo, me decía, quédate solamente con sensibilidad y especificidad como prueba diagnóstica y listo.
y ya es una prueba diagnóstica y ya. No Pero hay que esto no hacerle es una tanto. prueba diagnóstica. Esto no es una prueba diagnóstica porque lo que quieres hacer es predecir el parto pretérmino. Ujú. Entonces aquí haces tus puntos de corte, obtienes tu punto de corte y no es que compares área bajo la curva contra longitud cervical aquí. No, ese es ángulo uterocervical. Por eso, no es que compares ángulo útero cervical contra longitud cervical. No es que vayas a hacer una tabla de Ok. 2x2 a ver cuál es mejor. Eso lo vas a ver hasta acá. Eso Exacto. lo vas a ver cuando saques tu riesgo relativo, ¿sí? Cuando saques tu riesgo relativo aquí te va a salir, por ejemplo, el riesgo relativo del ángulo útero cervical va a ser de 1.80. Ujú. Y el de este va a salir 1.80 con un intervalo de confianza que va de 1.3 a 2. Punto. Exacto. Y este es estadísticamente significativo. Ajá. 0.01. ¿Ok? Y el del otro te va a salir de 1.4. Ujú. Y este 1.4 te va a salir de 0.8 a 4. Y este Sí, no es estadísticamente significativo. sí. Y entonces aquí dices, cuando pongo a comparar estas características aunado a todo esto, entonces encontramos que la longitud cervical no es mejor que el ángulo útero cervical. Claro. ¿Sí? O sea, De no es que lo acuerdo. estés comparando, sino estás comparando cuál es el desempeño de la Ajá, claro. longitud cervical o del ángulo útero cervical. Medido a Exacto. las 23 semanas, medido a las 16, medido a las no sé cuántas. Exacto. Exactamente. Y entonces aquí vas a tener ángulo, aquí vas a tener un montón de filas, Sí. ¿no? Entonces a Sí, las exacto, exacto. 23, a Por las... cada semana. Ajá. Claro, claro, claro. Claro, claro. Claro, claro, claro. Y entonces aquí vas a poder tener distintos modelos. Y aquí Exacto. quizás vas a poder decir, miren, a las 16 no es significativa, pero a las Exacto. 23 sí. Exacto. Predice mejor, ¿no? Predice. Y la predicción se hace con riesgo relativo. Exacto. No es desempeño de la prueba, Ok. ¿sí? De acuerdo. Y después, ya que sepas en qué semana es la buena, ya haces el modelo de regresión logística. Ujú. Ya que sepas cuál es la buena, ya haces el modelo de regresión logística. Claro. De acuerdo, doctor. Y entonces en el modelo de regresión logística voy a meter esta que pareció que sí funcionaba, que es la longitud cervical de menos de 30 a las 23 semanas, ¿sí? Ahora ajustado por edad en años, ajustado Exacto. por no sé qué, no sé cuánto, a ver si es un predictor independiente. Exacto. Ok. Claro, claro, claro. Y ahí acaba. De acuerdo, doctor. ¿Tendrías 2 o 3 modelos multivariados? ¿Tendrías 2 o 3 modelos multivariados si te salen significativas, por ejemplo, a las 23 semanas, a las 16 semanas, ¿no? Entonces vas a tener que hacerlos separados. De acuerdo, doctor. De acuerdo. ¿Sí? Pero tu estudio no es de prueba diagnóstica, tu estudio es un estudio de proceso. Digo, es un estudio de causa-efecto, donde la causa del embarazo, la causa del parto pretérmino, es que tiene un ángulo uterocervical chiquito o que tiene un ángulo uterocervical raro. De acuerdo, doctor. ¿Sí? Entonces, Muchas gracias. De verdad que me quedaron muchas dudas resueltas. Entonces, vean, gracias, qué bueno que te haya servido. Entonces, vean ustedes que cuando estamos haciendo estas tablas, lo más importante es ponerle orden a lo que estoy viendo. Por eso es que no empiezo a escribir el artículo de material y métodos porque puede quedar todo chueco, ¿sí? Entonces, yo lo que tendría que hacer es primero tener las tablas bien hechecitas y después de tener las tablas bien hechas, ya poder seguir el material y métodos que de esas mismas tablas, o sea, para que quede bien armónico, ¿no? Y entonces, bueno, no avanzamos mucho, pero yo creo que sí alcanzamos a más o menos a entenderle este asunto, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si para la próxima clase seguimos viendo estas tablas y seguimos analizando, pero ahora ya no las pongan tan huecas, no sean gachos. Ahora ya pónganle numeritos adentro, ¿no?
que ya sé que van a ser inventados o ya sé que ten cuidado, Nacho, porque la última vez que te pasó, la regaste horrible, Nacho. Hay que inventarle, pero no se las den a nadie. O sea, lo único que queremos es que los números cuadren, que los números queden ahí para saber qué es lo que va a pasar, ¿sí, Nacho? Nacho, Sí, doctor. Sí, ya aquí estoy, doctor. órale. Bueno, entonces, ¿Sí me escucha? sí, te escuchamos. Y entonces, ¿qué les parece si para la próxima tarea vamos a hacer ya la siguiente fase, ¿no? Entonces, tendríamos que ya tendríamos aquí ay Dios, ¿dónde estamos? Ya tendríamos la carta al editor. ¿Ya la mandaron? ¿Alguien ya la mandó? Todavía no. No sean gachos, ya mándenlas. Entonces tenemos esta Sí, que sí, serían doctor. las tablas, ¿sí? De modelos multivariados, de modelos bivariados. Y entonces, ahora, ¿qué les parece si para la próxima clase ahora vemos el material y métodos? Entonces, el material y métodos para la próxima clase tendría que estar de la mano con lo que pasó, ¿no? Entonces, no, perdónenme, estoy alucinando. Entonces, para poder avanzar un poquito más, vamos a ver en su Word título y antecedentes. Entonces, ya tengo los resultados de las tablas que vamos a volver a ver la clase que entra. Ya le vamos a poner numeritos dentro de las tablas, Yael. ¿Sí? Yaelita, Sí, doctor. ya Sí, que sí, sí, queden con perfecto. numeritos y que queden Ujú, con los gráficos que crean que funcionan, ¿no? Que pueden funcionar ok. mejor. ¿Sí? Ujú. Y vamos a volver a revisar ahora el título, que ya deben de tener, ya deben de pensar en los autores, ir trabajando qué autores son los que van a poner a chambear, ¿no? Entonces, pongan a trabajar a sus autores, pongan a trabajar a sus colaboradores, ¿sí? Y antecedentes ya los deben de tener por ahí, ¿no? Máximo de 5 a 12 citas, 2 cuartillas, y que venga en la parte final el objetivo. Y volvemos a revisar las tablas. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a revisar de nuevo las tablas, pero ya va junto con todo. Ya va con un formato, con el formato de la revista. ¿Sí? Entonces, tienen que tener el formato de la revista a la que la van a mandar. Que si es de doble renglón, que si es de un renglón, que si es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya tienen que tener en mente cuál va a ser la revista que quiero. ¿Sí? Los objetivos y las tablas que ya había hecho. ¿Ok? Y entonces, pues aquí está, pues la fecha de entrega sigue siendo la misma, ¿ok? El 16 de febrero a las 23:59. ¿Qué les parece? Entonces vamos a ir avanzando poco a poquito a la publicación. Acuérdense que esta publicación, lo que necesitamos es que sea una parte del trabajo, no el trabajo completo, sino que sea un apartado del trabajo para mandarlo a una revista mexicana. Yo espero que lo manden a una revista mexicana, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, eh, el trabajo que vimos hace ratito, el buen Armando, yo lo que le pediría es que para el primer trabajo pusiera las curvas ROC, hiciera solamente un trabajo de las curvas ROC, de cuál es el mejor predictor, porque ninguna revista le va a aceptar todo eso. Entonces, podría poner en el primer trabajo estas curvas ROC y, y las tablas, la tabla 1 de las características basales, estas tablas de los ángulos, y con eso tendría una buena publicación. Y en la siguiente publicación ya habría el desempeño como tal. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Lucecita? Sí, sí queda claro. Excelente, muy bien, Yalita. Bueno, pues entonces nos vemos y síganle chameando fuerte. Entonces ya métanle números, ya métanle un poquito más de fuerza. ¿Sí, Nacho?
Sí, doctor, sí, sí. Usé Bien, los que llevaba, pero sí, son poquitos. Eso es todo bien. Sale, Oscar. Nos vemos entonces. Nos vemos, Doc. Cuídense Hasta luego, mucho. buen día a Gracias. todos. Hasta día, luego, feliz doctor. noche. Gracias. Bye.